Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tenemos aquí la primera transmisión de leyendas referentes al Día de Muertos y algunas más que podamos contar. Esperemos varios se inscriban o se conecten, estén acompañándonos y podemos estar en concordancia con lo que vamos a estar comentando. Primero nos tenemos que poner a disposición para hablar sobre las costumbres y tradiciones que nos llevan a un acercamiento a las leyendas. Hablemos y mencionemos en primer momento que es la primera vez que trabajamos en este punto haciendo una transmisión en vivo y que esperemos les guste, les agrade y por qué no también que compartan algunas de sus experiencias en este ámbito de esta forma para que pues, nos escuchen, nos escuchemos a ver qué tal sonamos con lo que pensamos, con lo que tenemos día con día. Y vamos de lleno a explicar en qué consiste una leyenda, cuál es la forma en la que se concibe esta idea. El término leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser oído. Son situaciones, son vivencias, son estatus de una persona en la que se encuentra en determinado momento, lugar, tiempo, exactamente definido por el destino, si así se quiere decir, o si así se quiere entender, a donde le ocurren sucesos, denota situaciones, participa en estos fenómenos y pues estos a través del tiempo se van contando, se van narrando. Claro, una leyenda tiene situaciones fantásticas, tiene conceptos a donde a veces los vemos o los escuchamos tan irreales que decimos es fantasía o hay personas, habemos personas que no la creemos y que vemos una realidad que para muchos, quién sabe si exista, para algunos otros podemos decir sí fue, sí sucedió y pues bueno, escuchamos. Estas historias son narraciones público, sobre todo en celebraciones o festividades, como el día de hoy, Día de Muertos, dedicada a los niños, los jóvenes, los ancianos, los sabios, los tlatoani, que se mencionaba en las culturas precolombinas. Es así que desde el siglo XIX la leyenda es considerada una tradición popular. Las leyendas se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y su peculiaridad es, al ser contadas de esta forma, el relato es modificado cada vez que se cuenta o que se pasa de una generación a otra. Pero ¿de dónde surgen las leyendas o de dónde nosotros podemos partir a este concepto del Día de Muertos? ¿Hasta dónde la gente podrá decir sí o no lo entiendo o no lo comprendo o nunca he vivido o nunca he tenido esta experiencia? Déjenme contarles que soy muy fanático, primero, del Día de Muertos. Segunda, me gusta mucho narrar sucesos de lo que fue la vida y obra de nuestras culturas. Y vamos a uno de estos puntos referente a de qué manera celebramos el Día de Muertos. Hablemos sobre el Señor o el Dios, el señorío que existió en esos entonces, sobre Mitlantecutli. Era el señor del inframundo y señor de las sombras. Se le identificaba con el dios maya Hapuch y se le relaciona con animales como arañas sin pies, alacrán, el búho o los murciélagos. Recordarán ustedes, si es que así han tenido conversaciones con sus padres, con tíos, con abuelos, principalmente con los abuelos, a donde se dice que aguas porque el tecolote cantar es que el indio muere. Sí, en muchas de las comunidades apartadas, alejadas, sin tanta maniobra de la civilización, todavía se tiene esa creencia a donde si escuchamos cantar al búho, preocúpate por si algún familiar
familiar está enfermo o es muy grande de edad porque puede morir. Esa era una de tantas ideas tradicionales a través de los muertos, no específicamente el Día de Muertos, pero sí para los muertos. Aguas, si se escucha cantar al tecolote y más si es en la madrugada, tengan cuidado. Bueno, eso dicen las leyendas. Mictlantecutli ejercía su soberanía sobre el Mictlán, los 9 ríos subterráneos o 9 caminos o veredas subterráneas y sobre las almas de los muertos. A menudo se le representa con el esqueleto de una persona. Claro, ya difunta. ¿Qué es el Mictlán? A lo posterior vamos a ir mencionando de dónde surge la idea del Mictlán, quiénes llegan al Mictlán, cómo podemos hacerle para llegar, y aquí vienen las leyendas. También este dios tenía su pareja, su mujer, Mictecacihuatl, dama de la muerte, presidía exactamente el Día de los Muertos, día en que las almas de los ancestros regresan a sus casas. Aquí viene lo esencial del Día de Muertos. Regresan a sus casas para ver a sus familiares y juntos germinan el Mictlán. Pasemos al punto a donde, ¿qué se necesita para llegar al Mictlán? Necesitas caminar, andar sobre esos nueve caminos distintos, necesitas ir acompañado de, necesitas ser enterrado o sepultado de determinada manera. Y aquí va uno de los puntos esenciales que nos mencionan hasta dónde puede ser creíble, y aquí viene uno de los puntos del por qué, o una de las intenciones del por qué nuestra tradición del Día de Muertos es poner una ofrenda. ¿Por qué se pone la ofrenda en casa? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué intención tiene? ¿Quiénes la ponen o quiénes la ponemos? Porque me incluyo. ¿Hasta cuándo y cómo la iniciamos o por qué, con qué intención? Bien, sabemos que la ofrenda del Día de Muertos, primera, deberá de ir acompañada por flores, incienso, aromas, comida, utensilios que ocupaba el difunto. ¿Pero por qué se le pone todo eso en la ofrenda? Bueno, pues la leyenda dice que la ofrenda del Día de Muertos en los hogares del pueblo mexica, y hablemos mexicanos, no importa, hoy somos una sociedad, somos una nación que recuerda a sus muertos, y podemos decir que somos mexicas. Muchos más podrían decir que estoy equivocado y que se debe decir que somos mexicanos. No, somos mexicas. Ahorita, recordando las leyendas, somos mexicas. Perdón. La situación es, ¿cómo ponemos nuestra ofrenda? Primera, si tenemos la idea de que llegan nuestros familiares a visitarnos, nuestros familiares difuntos, llegan a visitarnos, pues lo primero que deberíamos de tener en una ofrenda sería nuestro retrato del familiar. ¿Por qué nuestro? Porque ya nos pertenece a nosotros. Porque él ya está. El retrato del familiar. ¿Qué le gustaba al familiar? Comidas, utensilios de trabajo. ¿Qué le agradaba para él estar contento en vida? Pues su comida, sus tragos, sus vicios, el cigarro, el alcoholito, el mezcal, el pulque, el tequila, el pan de muerto, las flores. Y aquí viene lo idóneo para la tradición de una leyenda. Se dice que si tu ofrenda carece de la flor de cempasúchil, aquella flor amarilla que asemeja a los rayos del sol y es la guía para que estos salgan del Mictlán y lleguen a casa, se necesita hacer un camino, una vereda, para que ellos encuentren ese lugar y lleguen exactamente a su casa. Entonces, flor de cempasúchil no puede faltar. Seguimos. El incienso, el copal. ¿Para qué esta situación? Lo prendemos para que este copal les ayude a regresar. Les ayude a regresar y estén
lugares cómodos, sepan que no se van a perder en el mundo terrenal y puedan llegar al lugar de donde salieron. ¿Qué otra situación? La fruta que más les gustaba, las velas, la lumbre, el fuego, que le va a permitir tener una iluminación en ese camino. El copal, la flor de cempasúchil y el fuego, las veladoras, lo que tenemos en nuestro altar, en nuestra ofrenda. Vamos, en muchas ocasiones decimos, ¿en qué momento podremos hacer eficaz todo lo que sabemos de las tradiciones, costumbres del pueblo mexicano, mexica? ¿Cuáles son esas tradiciones y costumbres? ¿Hasta dónde puede llegar una realidad en la que nos encontramos? Todos en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestra casa, podemos mencionar, tengo una mascota. Las mascotas en esos entonces era el perro xoloescuintle. ¿Qué significaba tener un xoloescuintle en casa? Bien recuerdo cómo se manejaba la descripción de este animalito. Muchas veces lo escuché como el perro pelón mexicano. Sí, realmente es eso. Es un perro que carece de pelo. Es totalmente lisa su piel. Pero este perrito, esta mascota, no era nada más tener la mascota como hoy lo conocemos, sino era un elemento para que cuando yo falleciese, pues ese animalito que yo había cuidado en vida, me acompañara para pasar el río que me va a permitir el último eslabón para llegar al Mictlán. Entonces, aquí viene otra costumbre al momento de que fallecía la persona. Primera, no se le tenía miedo a la muerte era un gozo. No a lo que hoy conocemos y todos caemos en el llanto cuando una persona fallece, y más si es el papá, la mamá, un hermano, un hijo. Todos nos deshacemos en llanto y decimos, estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque mi papá murió. No, en esos entonces se creía que la muerte era sagrada. Tan sagrada que nos deberíamos de poner contentos y festejar. ¿Por qué? Porque se iba a la vida eterna, porque ya no iba a sufrir. Lloraban cuando alguien nacía. ¿Por qué? Porque sí venía a sufrir, vuelvo a repetir, venía a llorar, venía a tener carencias. Entonces, cuando este ser fallecía, este familiar fallecía, lo primero que se buscaba era enterrarlo con sus pertenencias, porque sus pertenencias le iban a ayudar a pasar los 7 caminos, las 7 veredas y llegar al Mictlán. Eso era lo que le iba a permitir. ¿Cómo qué? Pues sus instrumentos de labranza, de trabajo, sus logros, que había sido un buen papá, un buen hermano, un buen hijo. Con esos logros se le enterraban. ¿Cómo se tenían esos logros? Pues, no sé, si era alfarero, se le enterraba con vasijas que él había hecho. Si había conservado un perro pelón, el xoloescuintle, se sacrificaba al animalito y se enterraba con él. Se enterraba con sus pertenencias. Entonces, todo eso le ayudaba a llegar al Mictlán. Lamentablemente, cuando llegan los europeos a la conquista del continente americano, al supuesto descubrimiento, que ya lo habían descubierto otras culturas, otras naciones, fechas que no viene al caso recordar, se dice y se trajo la idea que ya no había tantos dioses, éramos bárbaros y que no teníamos el derecho de pensar por sí solos, sino que ellos nos trajeron una cultura y ellos nos trajeron una religión y nos quitaron a todos los dioses y nada más nos pusieron a uno. Y que ellos venían con la idea de la muerte a donde era dolor y sufrimiento. No, nosotros era alegría y gozo. ¿Por qué? Porque te ibas a la vida eterna. Sí y solo sí, la gente te acompañaba. ¿Cómo o de qué manera acompañamos a la personita que se nos va, que se muere? Pues se acompaña con los recuerdos buenos o malos, ¿por qué no decirlo? Con la sabiduría que nos dejó, los consejos, el trabajo, la enseñanza que aportó hacia la demás gente.
No sé, vuelvo a repetirlo, mucha gente, todos los que están conectados, pues en dado momento me ubican y siempre he dicho, yo no tuve la fortuna de tener abuelos con los cuales compartiera un espacio, la mesa, el pan y la sal. No lo tuve. Entonces yo no puedo hablar de la experiencia de vivir, de tener a una abuela y que ésta me enseñase. Pero sí lo puedo decir con mi papá. Mi papá me enseñó a que nunca, de los nunca, debería de robar. Y hasta la fecha no me puedo robar ni un chicle porque me da pena, me da vergüenza y si me cachan, pues voy a quedar en evidencia. Entonces, esa enseñanza que me mostró, que me dejó, pues va a hacer que lo recuerde todos los días. Entonces, esta persona, este ser, su imagen nunca se va a borrar. Mientras yo viva, nunca se va a borrar. Entonces, eso va a hacer que perdure su existencia en el Mictlán y nunca va a morir. Muere el cuerpo, la esencia, el alma, la vida eterna nunca se pierde. ¿Por qué? Porque él va a seguir existiendo. Y si no, ahorita lo pongo en tela de juicio. ¿Cuántos de ustedes ahorita están pensando en, híjoles, ya se maltrató la foto de mi abuelito, de mi tío, de mi papá, de mi hijo, de mi hermano? La voy a recuperar. O la voy a poner, no importa que esté lastimada. O no importa que esté dañada. La voy a poner. ¿Por qué? Porque eso equivale la vida en el Mictlán. Nunca perderlos. Bien recuerdo la postura que tiene X película, X filme, a donde un personaje, el central, se estaban olvidando de él y llega a una zona del Mictlán donde es la obscuridad por completo. Ahí es a donde muere la persona. Ahí es a donde se pierde el recuerdo. Ahí es a donde ya no se tiene o ya no hay quien lo recuerde y se pierde su esencia, se pierde su existir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que recordarlos y hay que hablar de lo que hicieron. Y eso es la existencia perpetua del ser que falleció, que está muerto, que está descansando en paz, si es que así lo quieren compartir o decir los que profesan una religión, una ideología o una forma de existir. Pero bueno, vayamos a otra dimensión de las leyendas. Hasta dónde las leyendas nos ubican, nos posicionan en cierto momento, en lugar, en esencia, en una demarcación que no nos quisiéramos encontrar. ¿Por qué se dice este término de demarcación o por qué lo empleo? Porque tenemos muchas leyendas en la cultura mexicana. ¿Cuáles son ese tipo de leyendas? Pues las más sencillas que todos recordamos, la Llorona, el Charro Negro, los duendes. Pero vayámonos con la cultura mexicana, la Llorona. ¿En dónde o cómo o por qué surge la leyenda de la Llorona? En algunos libros se menciona que fue la idea que dejaron los españoles por el hecho de recordar a la Malinche o Malintzin, que ésta traicionó a su pueblo y que después se aparecía en los ríos, en el cruce de los ríos, y gritando, ay mis hijos, pero porque había traicionado a su pueblo, fungiendo como intérprete de Cortés. Otros libros, otros escritos mencionan, y esa es la que me gusta más, no sé ustedes, la que me llena más es que el pueblo mexica no le tenía miedo a la muerte. Una. Dos, los europeos sí. Acá la muerte era un gozo, era una alegría, porque el familiar se iba a descansar. Los europeos trajeron esa idea de la muerte como sufrimiento, como dolor, como tragedia. Entonces, ellos venían con miedo. Nuestra religión, a través de muchos dioses, era complacer a los dioses con mi esencia, con mi trabajo, con mis acciones. Ellos era complacer a un dios, solamente a uno. Y la perpetuidad sigue hasta ahorita la imagen o la idea, la ideología de la religión católica. Y no nos metemos más allá. ¿Qué pasa con esta idea? Es que la Llorona fue invención de los mexicas, los que ya estaban bajo el yugo opresor. ¿Cómo? Pues se dieron cuenta que los europeos eran miedosos
y se inventaron para meterles miedo, meterles temor y hacerlos, pues no sé, desistir ante algunas situaciones. Se comenta que la Llorona la leyenda de la Llorona fue creada a través de, pues de esa burla, de esa mofa, a donde se les decía aguas. No te acerques a un lugar con mucha agua. ¿Por qué? Porque existe la Llorona. Es un ser que persigue a los que se portan mal y siempre su lamento es porque dice que anda buscando a sus hijos. Los bien intencionados se van a acercar a ayudarla y es ahí cuando se los lleva. Es ahí cuando se apodera. Y esa de los malintencionados, aquí va la leyenda que me sé de la Llorona, en un caso en específico. Aquí en el Estado de México, en un pueblo que se llama San Miguel Hila, o San Miguel Hila, eh, la Llorona se apareció en este punto. No sé si les agrade esta forma de presentarla, pero bueno, aquí va. Cuenta la leyenda que en este pueblo de San Miguel Hila existía un trabajador, un señor que trabajaba en una fábrica de hilados y que su hora de trabajo era de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y tenía que salir del lugar de trabajo de la fábrica, tenía que salir a su casa y caminaba durante una hora y media aproximadamente. Entonces, este señor era un poquito malintencionado, sobrepasándose en la realidad del mundo común y corriente. Y digo realidad del mundo común y corriente como aquel convivio natural que tiene cualquier persona. Entonces, dicen que iba saliendo del trabajar y se vino un aguacero tremendo, una tormenta eléctrica que daba miedo y que, pues, rayos por doquier. Y eso tiene más de 10 décadas que sucedió. Entonces, al caminar de su lugar de trabajo a la casa, iba andando y nada más de repente vio a alguien que caminaba delante de él. ¿Sí? Al ser una persona, pues bueno, no con muy buenas intenciones, a pesar de que venía cansado de su trabajo, la siguió, la intentó seguir. ¿Sí? Dicen que esa noche el aguacero fue tremendo y que no hubo forma de que una persona caminara normalmente bajo la lluvia. Y que este señor siguió caminando tras la mujer vestida de blanco que iba delante de él. Cuando al otro día lo encontraron, él narraba, yo seguía a una muchacha delante de mí. Pero la seguía para ayudarla. No, sus intenciones eran otras. Él a los amigos les contó, yo la quería alcanzar porque se veía muy hermosa, iba vestida de blanco. Lo sorprendente fue que cuando casi la toco, se voltea y grita casi en mi rostro, ¡ay, mis hijos! Y ahí perdí el conocimiento. Al otro día les vuelvo a repetir, cuando lo encontraron estaba estacado a mitad del río que corría ya muy lenta el agua, puesto que la tormenta había pasado. ¿Qué quiero decir con estacado? Literal, tenía una estaca que le atravesaba el estómago de izquierda a derecha. La leyenda de la Llorona es que castiga a los malintencionados. No sé si alguien de ustedes conozca la leyenda de la Llorona bajo otro tenor, bajo otra circunstancia, otro tenor. Tenemos a, no sé si me esté acompañando, un compañero de la Normal de Tenería aquí en Tenancingo, Estado de México. Desde aquí transmitimos. A donde me decía que la leyenda de la Llorona que se aparecía en el tinaco de la Normal de Tenería. No sé si esté el compañero poblano, por cierto. Si está, por favor, no seas malito, mándame un mensajito acá, si es que estás conectado, para, ojalá y nos pudieras compartir esa parte de la leyenda de la Llorona en la Normal de Tenería. ¿Vale? Por favor. Vamos con otra leyenda. Y la leyenda que nos aterroriza a muchos, que es el charro negro. La leyenda de la Llorona y el charro negro.
¿Quién es el charro negro? ¿De dónde surge el charro negro? Supuestamente el charro negro es el diablo, el chamuco, Luzbel, Satanás, como quieran mencionarlo. ¿Quién es el charro negro? ¿Por qué se aparece? Supuestamente es el secretario del chamuco, del ayudante, el cual llega a la tierra a cobrar las deudas de aquellos que hacen el pacto con el diablo. ¿Alguien de ustedes se conoce algún hecho o fenómeno a donde se haya aparecido el charro negro? Vemos sus comentarios. ¿Quién de ustedes tiene esa, no sé, esa narrativa? Si no la tienen, aquí tengo una presente. Está un poquito fuerte. Es algo que la gran mayoría de la gente no le gusta narrar porque le da miedo, porque se espanta y al mismo momento se le quiebra la voz cuando se pone a narrar lo sucedido. Hace años, aquí cerca de Tenancingo, por donde, más o menos, donde está entre una escuela secundaria y el cuartel, zona militar, pasa un río. Y ese río, pues, estaba escabroso hace décadas, a donde no le hacían limpieza, donde estaba lleno de arbustos, de árboles, a donde todo mundo le corría, le huía a cruzar este río en la noche. ¿Por qué? Porque aquí se presenta la historia. Dicen que un hombre de escasos 30 años caminaba todos los días de su trabajo a casa y tenía que cruzar por este río. Entonces, una noche que de esas a donde da frío hasta los huesos, él caminaba lentamente del lugar a donde había convivido momentos antes hacia su casa, pero traía unos cuantos pulques adentro. Caminó a su casa y nada más de repente algo no lo dejaba pasar cuando iba exactamente atravesando la mitad de este río. Intentaba caminar y no podía dar el paso, algo lo detenía. Pero este señor tenía 3 hijas. Una de ellas se daba que sucedía al papá a todas horas. Y la niña no podía dormir en su casa. La niña despertó muy apresurada, a gritos a su mamá. Le dice, mamá, préstame el crucifijo. ¿Para qué lo quieres? Es medianoche, es más de medianoche. Préstame el crucifijo, mamá, porque mi papá está parado exactamente a la mitad del río y no lo deja pasar un señor. Y yo he soñado que cuando sucede eso, tengo que tener un crucifijo y tengo que ir por mi papá. ¿Sí? La mamá, como le creía a la hija, porque no era una niña como tal, tenía más de 15 años, la mamá descolgó el crucifijo que tenía en casa, se lo dio en las manos a su niña y la niña salió corriendo despavorida de la casa. Cuando llega a donde estaba el papá parado, lo santigua, lo agarra de la mano y lo pasa. El papá, muy contento, abrazó a su hija y se echaron a caminar hacia la casa. No pasó nada, nadie comentó al otro día nada de lo sucedido. El señor juró miles de veces que no volvería a tomar porque había sido una figuración por tanto pulque o tanto alcohol que había tomado esa noche. Pasaron los días, las semanas, los meses. Y en el cumpleaños precisamente de esta niña, le dijo a su mamá, esta niña, mamá, si me puedes hacer un poquito de mole para festejar mi cumpleaños. La mamá dice, sí, hija, no te preocupes. ¿Pero qué crees? Tu abuelita me ha dicho que festejemos en su casa. Ay, no, mamá, yo quiero festejar aquí con nosotros, nada más nosotros, la familia. No, pero tu abuelita ya te va a preparar el mole. Sí. Tenían que cruzar el río para llegar a la casa de la abuelita. Se fueron al festejo, era un día domingo,
Se van al festejo y ven el dato de que cuando llegan a la casa de la abuelita ya estaba la jarra de pulque y unos cuantos tragos de mezcal o tequila. El señor no quiso tomar. Y todos lo invitaban, ándale, por favor, tómate una ahorita conmigo. No, yo no tomo. Él tenía casi seguro de que el alcohol lo había hecho ver visiones. La esposa dice, ándale, tómate una, no te apures, no pasa nada. Viene tu hija contigo. Se acerca y le dice al oído, y traemos el crucifijo, no te preocupes. El señor se dio valor. Se tomó una, dos, tres, brindó con todas las amistades que estaban ahí en honor al cumpleaños de su hija. Se empezó a pardear la tarde y la niña empezó a preocuparse y le dijo, papá, mamá, vámonos. Como ya estaban entrados en la fiesta y con algunos alcoholes encima, no le hicieron caso. La abuelita le dice, no te preocupes, se quedan a dormir aquí, aquí está el corredor, no se apuren, aquí duermen. Esa noche no era de lluvia, era una noche brillante, con la luna llena, las estrellas brillaban infinitamente. Sorpresa. Nada más de repente, el papá de la niña dijo, vamos. No, papá, nos vamos a quedar aquí a dormir. No, vámonos. Yo no me voy a otro lugar que no sea mi casa. La esposa agarró las cosas que tenía, inclusive se llevaban comida, y se disponen a caminar. Salen de la casa de la abuela rumbo al río para cruzarlo y llegar a la propia. Caminan y la niña iba rezando con el crucifijo en la mano. De repente el señor tropieza. Metros antes de pasar el río, el señor tropieza, se detiene un poco y le dice, ustedes caminen. La señora y las tres hijas caminaron, pero la que llevaba el crucifijo en la mano dice, no papá, yo te espero. El señor, enojado por la ira, por lo que se presentaba, por lo que se veía venir, le dio un manazo a la niña y la aventó para que caminara junto a la mamá y a las demás hermanas. Exactamente cuando estaban cruzando el río, se escuchó un lamento, indescifrable, porque no supieron decir cómo era ese lamento. El señor caminó y exactamente a la mitad del río se quedó parado. Él les gritaba, váyanse a la casa, no pasa nada, yo estoy aquí bien, váyanse a la casa. Llegaron a la casa mamá e hijas y del señor nunca se supo nada. Cuentan las malas lenguas que el dueño de las oscuridades se lo llevó por completo. No se sabe la realidad, no se sabe a dónde quedó. Es más, nunca se supo su paradero. Y desde esos entonces, la gente que está de esta idea evita pasar por este río a las 12 de la noche. Comenten, ¿qué les parece este tipo de relatos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué situaciones han vivido? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de comentarios? Vamos con el siguiente relato. ¿Por qué ponemos una ofrenda? ¿Cuál es la intención de la ofrenda que tenemos en casa? Tenemos alguna información que proporcionarles y el Día de Muertos no nada más es 1 y 2 de noviembre. Para las costumbres y tradiciones de algunas regiones del país, empezamos desde el día 28 de octubre, a donde nos señalan
que deberemos de poner una vela el día 28. Todo tiene una intención y no nada más es la tradición. Todo tiene una intención. Y la primera intención se las voy a mencionar. El día 28 de octubre debemos de poner una vela blanca, prender una vela blanca. Aún así esté colocada la ofrenda por completo, debemos de tener el lugar preciso, específico, con manteles, con diferentes niveles, porque deben de ser 9 escalones, 9 niveles que debe de tener nuestra ofrenda. Y la primera veladora es con la intención de preparar el lugar con una luz para que ésta puedan aceptar la llegada de nuestros fieles difuntos. Se pone el día 28, se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las almas solas. Es preparar el lugar. ¿Quiénes son las almas solas? Pues aquellas personas que fallecieron ya hace mucho tiempo y que ya nadie las recuerda, pero que gracias a muchas buenas intenciones colocamos la vela blanca, flor blanca, para recibir a esas gentes que ya nadie las recuerda. El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua para los olvidados y desamparados. El día 30 se prende una veladora, una tercera veladora, y se coloca otro vaso de agua y se pone un pan blanco para que los que se fueron sin comer o que tuvieron un accidente ya no pudieron tomar algún alimento, y ese es el alimento que les va a ayudar a llegar a la ofrenda, a la casa donde se les espera. El día 31 se prende una cuarta veladora con otro vaso de agua, pan blanco y frutas para los encuentros con los visitantes. Ya tienen veladora, tienen agua, ahora se les pone fruta. ¿Por qué? Pues porque por lo general en una ofrenda de Día de Muertos en cualquier parte de nuestro país, lo primero que tenemos es una fruta. Es dulce natural. Y principalmente para recibir a los bisabuelos y tatarabuelos. Gente o gentecitas o espíritus o almas que ya casi nadie recuerda. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, refiriéndose a una religión católica. Llegan las almas de todos los niños. Este día se pone toda la comida que les gustaba a los niños en el altar de nuestros muertos. Que le gustaba al hermano, al hijo, al sobrinito que falleció a escasos años de edad. Esas son las que se le ponen. Les comparto yo por lo general, uno de mis hermanos falleció a los 7 años y se le coloca un durazno. ¿Por qué? Pues lamentablemente, por escasez de recursos económicos, se enfermó del estómago, una infección en el estómago por un durazno crudo y falleció. Lamentablemente ese punto es el que les comparto. Entonces se les pone la fruta que más les gusta o por la cual perdieron la vida. Día de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviembre. Las almas guiadas por los pétalos del cempasúchil llegan a recoger y comer la ofrenda, tanto frutas como comida, o la comida que más les gustaba. Y pues no sé, recordando a mi papá, pues le pondré no sé, cerveza no le gustaba, licor del bueno tampoco le agradaba mucho porque decía que era muy dulce. A él le gustaba un vasito de tequila, o de esos, de ese que él mismo decía, un salta para atrás, mezcal del bueno. Eso rasposo, porque decía que el alcohol de este bueno sabe a dulce y eso no le gustaba. Día 3 de noviembre
las almas regresan al panteón. Y aquí viene otra leyenda de los abuelitos sin vela. Así se llama esta leyenda. Los abuelitos sin vela. ¿Qué sucede en esta leyenda? Pues nada que no sepamos y que nos hayan contado los papás, los abuelos, tíos en estos días. ¿Qué sucede? Hace muchos años, un matrimonio que se había casado ya a edad un poquito maduro, tuvieron solamente un hijo. Y papá, mamá lo consentían en todo. Necesitaba de proporcionaban, necesitaba casa, se la regalaron, necesitaba vestido, se la compraron, necesitaba lujos y se lo otorgaron. Tanto que este hijo nunca de los nunca se esforzó en nada. Y todo el mundo le decía a este matrimonio, ¿sabes qué? No seas malito, pon a tu hijo a que reaccione, a que trabaje, a que busque lo que él quiere, pero que le cueste, que se esfuerce. Los señores decían, no se preocupe, no tengo más hijos, no tenemos más hijos, entonces, pues le vamos a dar todo lo que mejor queramos y podamos. Sí, así lo acostumbraron desde escasos meses de edad hasta la edad adulta. Y cuando este hijo cumplió los 25 años, por X circunstancias de la vida, los dos murieron. Ambos padres murieron y pues como no tenía nada, todo se lo daban los papás. Los alcanzó a enterrar y lo poco que dejaron ellos en unos cuantos meses se lo acabó. Por cierto, se acercaba el Día de Muertos. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en la comunidad, en el pueblo donde se encontraba este ser, todo mundo con el festejo del Día de Muertos presentaron su ofrenda, hicieron el camino de flores de cempasúchil, prendieron su copal, pusieron fruta, incienso, todo lo que más les gustaba a sus seres queridos. Y en una sola casa no existía nada. Nada, no existía nada. Solamente había una mesa vieja y un joven tirado, embrutecido por el alcohol, en un rincón, puesto que había vendido hasta la cama. Se veía cómo las almas en ese pueblo llegaban a cada una de las casas después de haber sonado la campana en el panteón, exactamente el día 28 de octubre. A mediodía sonaron las campanas del panteón y todos los muertos salieron del Mictlán. La puerta del Mictlán para regresar a sus hogares es la tumba. Aquella tumba debe de estar adornada, limpia, porque si no, la puerta no se abriría. Entonces, chequen ustedes el dato. Si quieren que sus familiares nos visiten con la ofrenda o para la ofrenda, vayamos primero a limpiar la tumba, porque si no, no van a poder salir. Entonces, este joven, por pura curiosidad, alguien limpió la tumba de sus papás y estos pudieron salir. Todas las almas llegaban a las casas. Y regocijados, gorditos, chaparritos, canosos, niños, jóvenes, todos comían y se llevaban el aroma de tocaban a sus familiares y jugaban. Hubo un señor que vivía cerca de esta casa que hasta en el columpio se mecía. Y las pobres dos almas de este matrimonio, solas y quietas, esperando en la puerta del panteón. Y decía el que tocaba la campana: ¿y ustedes dos qué hacen aquí? Vayan a la casa de su hijo para que los reciba con todo lo que más les gustaba. No, nuestra casa está sola y vacía, decía la mamá. El señor la jaloneó, así como se verían unos fantasmitas, la medio jaloneó y le dice: vente, vamos, acompáñame. A jalones la llevó a la casa. ¿Cuál fue su sorpresa? Que encontraron a su hijo ahogado de alcohol y tirado en una esquina. Y le tocaron el cabello. Ay, mi hijo se tiró en el vicio, decía la señora. El señor decía: no, ya no lo consecuentes, ni lo toques. Vámonos antes de que se cierre el panteón, vámonos.
La señora caminó con el esposo hacia la puerta de la casa y dijo, sí, vamos. Pero estaban a punto de dar un paso en la calle para regresarse al panteón cuando la señora se regresa. Dice, no, tengo que acompañar a mi hijo. El alma de la señora se regresó. El señor no se podía ir solo al panteón. Tenía que regresar con su esposa, con el alma de su esposa. Todo el mundo disfrutando a sus seres queridos con la ofrenda y convidándose las aromas, porque las almas que llegan, lo único que se llevan es el aroma de la cerveza, del pan y más si está recién horneado. De repente, sin darse cuenta que tanto tiempo había transcurrido, sonó la campana. Ya era el día 3 de noviembre a las 12 del día. Todos empiezan a despedirse. Cuando suena la campana empiezan a despedirse. Acarician la espalda de su familiar que aún vive. Mueven las cortinas. Inclusive hasta se ponen a apagar las velas porque pues ya es hora de retirarse. Apagan las velas y ya se disponen a regresarse a su tumba para nuevamente tomarla como puerta y llegar al Mictlán. ¿Qué pudo haber sucedido? Que el señor y la señora se quedaron quietos observando a su hijo, que seguía durmiendo durante 3 días por la larga borrachera que tenía. Como no se apresuraron a llegar al panteón, cuando estaban a punto de disponerse al camino de regreso, trágicamente se escucha cómo se cierran las puertas que rechinan del panteón. Y todavía el que toca la campana les decía, corran, todavía es tiempo, los puedo alcanzar, los puedo aguantar para que entren. No, la señora, triste y sollozando, se quedó en resguardo de su hijo que aún dormía. El señor, por más que corrió, no alcanzó a entrar al panteón. Y de ahí se dice que hay almas en pena porque nadie lo recibe, nadie les otorga la luz, el incienso, el copal o el camino de la flor de cempasúchil. ¿Les gustó? Hay muchas más leyendas. Que te cargue el diablo. Esa leyenda es fascinante. Que te cargue el diablo. Aquí cerca de Tenancingo tenemos a otro municipio que se llama Zumpahuacán. Zumpahuacán tiene un peñasco. Los que son de Zumpahuacán no me dejarán mentir. Arriba de una comunidad que se llama Santa Catarina se ve un peñasco. Ahí tenemos otra leyenda. Que te cargue el diablo. ¿La quieren escuchar? Bueno. Ahorita en un momento leemos algunos de los comentarios que tenemos aquí en el chat. Ya son varios comentarios. ¿Les gustaría escuchar la leyenda que te cargue el diablo? Bueno, pues leyenda que te cargue el diablo, literal, es que te cargue el diablo. Y no porque te mueras, sino porque puede suceder algo trágico. Existía un matrimonio en este poblado que les digo, de Zumpahuacán, a donde se decía que ese matrimonio era muy avaricioso con lo que tenía, que era muy, no sé, muy difícil de tratar este señor, esta señora y algunos de sus hijos, claro está. ¿Qué pasó en una noche de eterna lluvia como lo que sucedía hace unos 60 años? Y se los digo porque me lo contaba mi padre, que hoy en paz descanse. Me contaba que se podían pasar semanas completas lloviendo y que no salía el sol de tanta lluvia que existía. Bueno, en uno de tantos días de esos, hace ya varias décadas, resulta que en una tarde de interminable lluvia, casi por oscurecerse, el señor de este matrimonio le habla a su esposa y le dice, ¿sabes qué?
ya me cansé de tanta lluvia. No hemos vendido nada en días, puesto que tenían una tienda de granos. Tenían un molino de maíz. Decía, ya me cansé de tanta flojera. La gente no sale, no quiere trabajar, no le gusta. Y yo necesito dinero para hacer mis cosas que más me agradan. Lo que más le gustaba a este señor era tener caballos. Pero resulta que nunca había juntado lo suficiente como para mantener a la esposa, a él, a los hijos, y pues seguir teniendo un poquito de venta. Claro, se imaginarán una tienda enorme. No, era un cuartito de adobe con un molino de mano que se lo había comprado ya tiempo atrás y que le ayudaba a la gente a moler su nixtamal para hacer las tortillas a posterior. Pero era el único que tenía el movimiento, por eso se sentía importante el señor. De repente, en esa tarde, dice, ahorita vengo, voy a buscar algo en que entretener. Le dice a su esposa, sí, pues adelante, ¿qué quieres que te diga? Entonces, la lluvia arreció. Ya no se supo qué tanto caminó el señor. El chiste es que en donde lo encontraron estaba medio escabroso el asunto. Cuenta el señor, después de que se recuperó, cuenta que se echó a caminar y no vio a nadie, puesto que todos estaban resguardándose de la lluvia. Caminó, 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 y en su pensar mientras caminaba decía, ¿qué podría hacer para tener dinero? Yo necesito un caballo blanco para mí y uno negro para mi hijo el mayor. Pero resulta que no tiene dinero para comprarlos. Caminó y volvió a caminar hasta que se encontró a un viejito que escasamente se podía poner en cunclillas y estaba trepado, parapetado en una piedra gigante. Y le dice, oye, ven para acá. Dime, ¿tú qué haces aquí mojándote? Le dice este señor, pues, no sé, codicioso, ambicioso. ¿Tú qué haces aquí mojándote? Todo el mundo está cubriéndose de la lluvia. Le hace, hago lo mismo que tú. ¿Qué? ¿Cómo vas a saber que haces lo mismo que yo? Ando buscando fortuna. Fortuna, le hace, y ahí, sentadote. No, no estoy sentado, mira, mis patitas las tengo chuecas. ¿Qué te parece? Mira, si me cargas y me cruzas el río, mañana te voy a pagar. No, estás loco, ¿cómo voy a hacer un trabajo ahorita y mañana me pagas? No, estás loco. Sí, te lo aseguro. Si me cargas en la espalda y me cruzas el río, yo me voy a mi casa. No puedo cruzar el río solo. Me voy a mi casa y mañana te pago. Le dijo tantas veces este viejo encorvado al señor ambicioso que lo cruzaba del río, que se animó. Le hace, pero cómo te cargo? Si te cargo como si fueras una damisela, pues no te voy a aguantar porque estás encorvado de los pies. Si te arrastro, te voy a lastimar. Y le dice el viejo encorvado, ¿qué te parece si me subo a tu espalda? Me cruzas el río y cruzando el río, mira, yo me voy. Y tanto y le explicó cómo lo debería de cargar, que se acerca a la piedra, se sube este encorvado a la espalda del primero, pasa el río que estaba casi a desborde. ¿Cómo le hizo para cruzar? Puesto que en muchas ocasiones daba traspiés y casi se lo llevaba a la corriente del agua. Con mucha dificultad lo pasó. El señor nada más de repente, el señor ambicioso de repente sintió una ligereza en su espalda. Volteó rápidamente y ya no vio a nadie. Segunda, intentó buscarlo, le habló y nadie contestó a sus preguntas. Sacado de onda, de idea, frustrado,
porque ya nadie le iba a pagar. Pero no tonto, se fue al espacio más corto del río, menos ancho para poderlo cruzar, en unas vigas que estaban tiradas o atravesadas. Sí, llegó a su casa, pidió de cenar. ¿A qué hora? No sé. Pide cenar, su esposa se levanta, le calienta unos tacos, le sirve un café y listo. Se acuestan a dormir. Al otro día muy temprano, con la idea de ir a cobrar, llegar a alguien a pagarle a su casa, se levantó apenas empezaba a clarear el día. Y espere, y espere, y espere. 8, 9, 10, 11, 12 del día. Y sintió un dolor tremendo en la espalda, como cuando cargó al encorvado en la noche. Le dolió tanto la espalda que se fue a recostar. Y cuando meneó la almohada de su cama, un par de monedas. Apresurado dijo, ¿un par de monedas? Pero si yo no tengo, yo no puse, yo no dejé nada aquí. Y le grita a su esposa. Le dice, ven para acá, vieja. Puso estas monedas aquí. ¿Cuáles monedas? Mete la mano a la almohada. Sorpresa, eran 2 monedas de oro. Brillantes, relucientes. ¿Quién te dio estas monedas? ¿Quién las puso aquí? Le preguntaba a la esposa. Dice, pues no sé. Nada más de repente escuchó, mañana te pago. Volvió a recordar la palabra, mañana te pago. Dice, cállate de aquí, no sirves para nada, inútil. Como era la gran mayoría de los comentarios de esos entonces del esposo hacia la mujer. Seguía con el dolor de espalda, se recostó. Se durmió profundamente. Pero eso sí, con sus 2 monedas, una moneda en cada mano. No la soltó. Mientras dormía, se puso boca abajo. La esposa entró a ver si seguía durmiendo. El señor se había quitado la camiseta o la camisa que llevaba. Y tenía un diablo pintado en la espalda. Y todos los días, desde esos entonces, el señor a las 12 del día le duele la espalda, se tiene que ir a acostar y aparecen 2 monedas de oro debajo de su almohada. Fascinante la leyenda, ¿verdad? Fascinante. ¿Algún comentario? ¿Qué nos tienen sobre las leyendas? ¿Sobre lo que les ha ocurrido? ¿Sobre lo que sienten? Tenemos otra leyenda de los duendes. Estaría genial contarlo. ¿Alguien tiene un comentario sobre los duendes? ¿Quiénes son los duendes? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son juguetones? ¿No hacen nada? Hace tiempo, comentando este punto con una persona, me comentó, me dijo, me explicó, mejor dicho, que los duendes no son malos. Simplemente nosotros llegamos al lugar a donde ellos ya habitaban, porque esos seres no son de la misma edad del común denominador de la gente. Esos tienen cientos de años y aún así se consideran jóvenes. La leyenda de los duendes. Cuentan, no muy lejos de aquí, que los duendes se apoderan por lo general de casas solas y abandonadas. Que los duendes se apoderan de aquellas gentes que les gusta estar, no sé, pensando cosas de más. Que los duendes se apoderan de toda aquella situación o circunstancia que amerita un buen castigo o una estupenda ayuda. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde será posible eso? ¿Quieren que les cuente parte de los duendes? Bien, vamos a una historia de los duendes. Mencionando hace
unos cuantos días la situación de estar aquí conviviendo con ustedes y contando leyendas y hablando sobre algunos mitos sobre el Día de Muertos. Decían, no dejaré que mi hijo se disfrace de duende. No dejaré que mi hijo vaya a pedir calaverita. Hoy en el resguardo estaré nada más con mi ofrenda. Y seguía plática y plática el señor que no iba a permitir nada. De repente, uno de sus hijos decía, oye papá, me quiero disfrazar de pitufo. De pitufo estás loco. Si es Día de Muertos, no es de Halloween. No, yo me quiero disfrazar de pitufo. Sí, pues. Y el niño dice, no papá, es que ya tengo mi disfraz. ¿Estás loco? ¿Quién te lo compró? Y el niño empezó a sacar un gorro, unos zapatos puntiagudos. El gorro llevaba un cascabel en la punta, un pantalón bombacho y una chaquetita tonos, colorido. Dice, es que esta es la ropa que me debo de poner. No, ¿y por qué? ¿Quién te lo dijo? Si los pitufos, vamos a ver la caricatura y son azules con blanco. No, es que mi amigo me dijo que yo me pusiera esta ropa. ¿Tu amigo? ¿Y quién es tu amigo? Preguntó el papá. Pues mi amigo, el que dice que me vista de pitufo. ¿Por qué? Pues porque me dijo mi amigo que me vista de pitufo. Y el niño se quitó los zapatitos que llevaba y se puso los que le enseñó al papá. Y el niño se quitó la gorrita que tenía puesta en la cabeza y se puso el gorro. Se quita la playera y se pone la chamarra. Y en un santiamén se quita los pantalones y se pone el que traía. Mira papá, ¿cómo me veo? Ah, estás loco. ¿Quién sabe quién te haya dado esa ropa? Pasó la situación, no sucedió nada. El niño se echó a correr. Pero resulta que a ese niño no lo han vuelto a encontrar. Desapareció. No se sabe dónde está. Y apenas se encontraron en el patio trasero de la casa donde vive este niño marcas de los zapatitos que el niño tenía puestos. Y dicen los que escuchan un poco más allá de la realidad que en ocasiones existe un lamento de ese niño que no se ha vuelto a ver. ¿Cómo la ven? ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Hasta dónde podrá ser necesario seguir contando, seguir recordando? Las leyendas, los mitos, a través de las costumbres y tradiciones del Día de Muertos, son geniales, son fantásticas y que deberemos de proyectar hasta dado momento una situación verídica, una situación a donde son mitos, son leyendas, esto nada exista, pero que convivimos y que platicamos todos los días. Mencionemos algunos de los comentarios que tiene. Eve Cruz, buenas tardes, profesor. Rosa Domínguez, presente. Vamos a escuchar algunos de los comentarios. Bueno, Abigail González dice, en mi cuarto hace muchos años antes había un árbol de duendes. A veces en la madrugada me despiertan porque quieren jugar. Otra chica dice, Soledad Esquivel, dice que son malos o algunos dan buena suerte. Otra chica dice, depende de cómo los trates, son muy traviesos y juguetones. Tengo una tía que ha tenido experiencias con ellos. Wow, estaría interesante saber ese tipo de historias.
Ujú. Sonia Ayala dice, si yo tengo un tío que se lo... Sí, yo tengo un tío que se lo llevó el duende y el duende te mata o te deja vivir dependiendo como sea, si es bueno o es malo. Mancio dice, muy buenas las leyendas, profesor. Es muy importante seguir recordando las tradiciones y leyendas de los diferentes lugares. Es muy bello seguir rescatando lo bonito de nuestras culturas mexicanas. Arriba hay más comentarios de las personas y hay algunas experiencias. Aquí está, la leyenda de la flor de cempasúchil por Ked Amunet. Ujú. Dice, cuenta la leyenda, el romance de dos jóvenes que comenzó cuando aún eran pequeños. Siendo niños, se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. Con el tiempo, fue natural que entre ellos un gran amor floreciera. Cuentan que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el dios del sol. Él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda de los enamorados, y ellos jugaron a amarse por siempre, incluso más allá de la muerte. Un día llegó la guerra y los amantes tuvieron que separarse, ya que la joven Huitziline tuvo que marchar a luchar. Tristemente, al poco tiempo llegaron noticias de que Huitzilin había sido herido y finalmente muerto. La bella Xochitl sintió que su corazón se quebraba de dolor. Decidió subir por última vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh que la uniera por siempre con su amor. El sol conmovido lanzó uno de sus rayos al tocar a la joven, que al tocar a la joven la convirtió en una hermosa flor de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Al poco tiempo, llegó un colibrí que amoroso se posó en el centro de la flor. Era Huitzilin, que se había transformado en un bello colibrí. Al instante, la flor se abrió con 20 pétalos, de aroma intenso y misterioso. Los enamorados estarían siempre unidos mientras existieran flores de cempasúchil y colibríes. ¿Otro comentario? Mm, ¿No? déjame encuentro. Dice Elizabeth García cuenta que en su comunidad hace tiempo vivía un señor que tenía mucho dinero. La gente de aquí decía que tenía un pacto con el diablo. Ay. No, 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 que tenía el pacto con el diablo. Un día el señor murió y la gente cuenta que ese día por las calles principales de Tecomatepec se escuchaban lamentos y los perros aullaban. Y cuando hicieron una camioneta negra con un señor muy elegante y que se quedó afuera de la iglesia por unos minutos y después se marchó. La gente de aquí lo afirma que es verdad. Esas historias fantásticas, esos relatos de generación en generación, se han transformado, como bien lo decía al principio, se transforman porque son contadas bajo el estilo y la norma del lugar, de la persona quien la narra o quien la cuenta. No sé si han escuchado corridos acompañados de notas musicales que se transforman de leyendas a canciones, a corridos, como El Perro Negro o El Hombre de Negro, las dos canciones norteñas, una ranchera y la otra norteña. La gran mayoría ubica y lo hace presente con experiencias dentro de la familia, con experiencias que las narran y son muy fuertes, pero que como tal se quedan como leyendas. Gracias, muchísimas gracias. Esto sería todo por mi parte. Gracias a los que participan. Gracias a todos los comentarios. Espero que no sea la única oportunidad que tenga de contar con su presencia en una transmisión en vivo. Es la primera vez que lo hago. No sé qué también me haya quedado,
Pero si les gustó, por favor, en los comentarios escriban, digan, mencionen qué tipo de tema o qué temática les gustaría que abordáramos a futuro. Se vienen muchas fiestas, muchas fechas para hablar, no sé, de cualquier tema que a ustedes les agrade, sea educativo, sea ideológico. Estamos para investigar un poquito con lo que mayor les interese, con la mejor disposición para trabajar con ustedes. En días próximos haré un en vivo bajo la directriz ideológica de la programación neurolingüística, de cómo aprenden los niños con el solo hecho de poner en manifiesto los 5 sentidos: vista, tacto, gusto, olfato, oído. Por favor, síganos en estas transmisiones. Ojalá y les haya gustado. Ojalá y esto les sirva, les ayude, les nutra en el aspecto de las tradiciones del Día de Muertos, y que no olvidemos esa cultura desde tiempos ancestrales, a donde recordar al difunto que tenemos en familia, y este recuerdo no permitirá que muera. Lamentablemente, en muchos filmes esto es lo que nos marca. Si yo hoy existo y dejo un legado hacia mi familia, hacia la sociedad, me van a recordar. Lamentablemente, mucha gente no lo hace y nada más existe porque así se le presenta el destino, y no deja esa huella que hay que marcar todos los días. Es un gusto, es un privilegio, es un honor haber participado con todos y cada uno de ustedes. Mil gracias. Se despide Román Quintero Sánchez, mejor conocido como Profe Quintero.